¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Nos encontramos con la anteúltima fecha el día de hoy. Quienes abrieron la jornada fueron 4 partidos en total. Mañana vamos a tener Argentina-Venezuela. Y en estos momentos nos encontramos con Colombia-Bolivia. Colombia que se sacó la mufa, hizo así. Se sacó toda la mufa que venía teniendo. 7 fechas, fueron 7 fechas en las que se tuvo que sacar todo el peso de encima. Y el día de hoy, el partido que tenía que ganar, obviamente había que ganar todos, pero el partido que tenía que empezar a ganar porque jugaba bajo presión, porque tenía que seguir con chances de poder ingresar al Mundial, en este caso a través del repechaje. Bueno, hoy ganó, fue contundente, la Triple G ganó, gustó y goleó, y lo importante es que consiguió esos 3 puntos importantísimos de cara a lo que se le va a venir. Es muy importante estos 3 puntos. ¿Por qué? Porque de esta manera quedó sexto en la tabla de posiciones, ahí nomás del puesto de repechaje en el que está Perú en estos momentos con 21 unidades, y se encuentra Colombia con 20 en sexta posición. Perú va a tener que enfrentar a Paraguay y Colombia va a tener que jugar frente a Venezuela, así que se define todo en la última fecha. Yo quería que llegue con chances Colombia, se lo merecía por el buen rendimiento que venía teniendo cada futbolista en su equipo y que no se venía dando en lo que es la selección nacional. Y bueno, se merecía Colombia llegar con chances, y hoy lo pudo hacer. Antes de ir con el resumen y el análisis y la reacción del partido entre Colombia y Bolivia, les voy a invitar a todos a que se descarguen OneFootball en el primer comentario fijado, como no, ahí aplicación número 1 para poder tener información al instante, para poder también marcarse como favorito el jugador favorito que tengan, como es el caso de Luchito Díaz, se lo marcan como favorito, y cuando meta algún gol en Liverpool o esas cosas que terminan pasando en sus clubes, les va a llegar la notificación al instante. Así que está bastante buena la aplicación, tiene estadística, tiene de todo un poco, tiene apartado también de fichajes y muchas cosas más con la que nosotros nos informamos, así que los invitamos a que se lo descarguen. Y ahora sí, si les parece, vamos a ir juntos a ver el resumen del partido entre Colombia y Bolivia. Una cosa que les voy a decir: el último gol, que fue el cuarto que termina siendo anulado a Borja, no está en el resumen, pero bueno, sepan que hubo un cuarto gol que termina siendo anulado. Dicho esto, ¿qué les parecería si mañana tenemos un lindo directo a la tarde analizando la jornada? A la tarde igual estoy hablando, tipo 3 de la tarde. ¿Qué les parecería si les digo eso? Una horita analizando un poco de lo que dejó las eliminatorias. ¿Les gustaría? Bueno, si tiene mucho apoyo este video, si lo revientan a likes, vamos a estar ahí haciendo un poco de análisis. Bien, acá tenemos el equipo que puso en cancha hoy Rueda. Nada, qué decir, a mí ustedes saben que no es un técnico que me guste, que sea de mi agrado. Sin embargo, hoy en cancha creo que puso en parte lo que mejor venía teniendo rendimiento en sus clubes. O sea, los futbolistas que mejor rendimiento venían teniendo. James Rodríguez, que la venía rompiendo, metiendo goles, asistencias. Después por otro lado tenés a Luchito Díaz, que no puede faltar. Es el pilar fundamental de esta selección, Lucho Díaz. Hoy creo que fue quien puso en partido a Colombia. Quien puso en partido en el sentido de que pudo meter el gol, pudo romper el hielo y romper la racha. El día de mañana cuando digan, che, en el 2021 hubo una racha de 7 partidos en la que Colombia no marcó goles en las eliminatorias y la terminó rompiendo Luchito Díaz, el mejor futbolista que tiene hoy en día Colombia. Después Cachetito Muriel como único delantero, me gusta también, es de mi agrado, es un futbolista que me gusta cómo juega y además tiene buen pie, es goleador, tiene todo. Después Sinisterra con una actualidad impresionante. Impresionante porque mete goles, porque asiste, porque corre, porque pone, porque trae juventud y está fresco. Y eso le ayuda y mucho a esta selección colombiana que necesita frescura. Esa frescura que le aporta a Lucho Díaz y Sinisterra, en este caso, al ataque de la selección colombiana. Después Juan Cuadrado jugando en la posición de mediocampista. Hoy me gustó bastante. Cuellar quizás no fue el mejor, pero sí tuvo un buen rendimiento, no estuvo mal. Acá preparando una jugada del laboratorio, gestada en el laboratorio de Reinaldo Rueda, que no termina siendo bien ejecutada, pero nada, está bien, estuvo bien. A lo largo del partido se vio un poco nervioso a la selección colombiana hasta que llegó el gol de Luchito Díaz, que pudo calmar un poco, pudo traer
un poco de paz y decir, bueno, esperemos porque si... O sea, todavía más allá de todo, dependemos de nosotros. Tenemos que ganar nuestro partido y después mirar alrededor para ver qué pasa. Creo que eso fue importante para Colombia. Obviamente el gol de Lucho que desaireó bastante la presión. Pero sí también el decir, primero pensemos en nosotros, después vemos alrededor si se dan los resultados. Pero lo importante es que nosotros saquemos 6 puntos de 6. Creo yo que esa es la decisión que está tomando el plantel. Obviamente es una opinión mía, eso es algo subjetivo, no digo que sea así. Pero yo siento que está a muerte el plantel consigo mismo y que siente que se puede dar, pero que primero tienen que hacer las cosas bien ellos. Y eso sí, a mí me gusta, me parece que es lo correcto, es lo que hay que hacer. Primero pensar en uno y después ver alrededor a ver si terminan dando los resultados. El golazo que mete Lucho Díaz, yo la verdad es que ya no entiendo, loco. Ya no entiendo lo que juega este señor. No lo puedo entender, juega desnudo en Liverpool, jugaba desnudo en Porto, ahora juega desnudo en Colombia, siempre juega desnudo en Colombia, juega desnudo en todos lados, es impresionante cómo baja la pelota, cómo la duerme para empezar, en la banda izquierda. Y termina haciendo su jugada característica, que es el enganche al medio y sacudir con una rosca hermosa, un bombazo, y termina siendo un golazo de Lucho Díaz, se lo merecía este gol. Se lo merecía y mucho, y si no me equivoco, de la mano de ese gol pasa a ser el goleador de estos últimos 2 años, porque cuando hicimos el resumen de los goles de Colombia el año pasado, o sea, de lo que fue el 2020, vimos que Lucho Díaz compartía la tabla de goleadores con Borja, si no me equivoco. Y bueno, de la mano de este gol tranquilamente puede estar siendo el máximo goleador. No quiero tirar un dato que no es, pero me parece que estoy en lo cierto si digo eso. Después, la zona defensiva me gustó bastante. Tecillo y Cuesta, Muñoz y Fabra. Una defensa que creo yo, me animaría a decir que nunca jugó junta. Los 4 juntos nunca jugaron juntos estos 4 defensores. Y lo hicieron bastante bien hoy. Si bien es cierto que no tuvieron mucha exigencia, porque es un partido en el que Bolivia no atacó casi nada. O sea, si les digo la estadística, no pateó al arco. No pateó al arco, tuvo 2 tiros de esquina contra 7 tiros al arco de Colombia. O sea, Bolivia también llevó un equipo alternativo y eso ayudó a que Colombia se pueda florear y poder destaparse y ganar esos 3 puntos importantes. Sí, obviamente que ayudó y mucho, pero bueno, una vez que estás dentro de la cancha hay que ganarlos estos partidos. Hay que ganarlos. A veces no se ganan, a veces uno se piensa que está confiado, ¿viste? Y dice, bueno, lo vamos a ganar y después no se termina ganando. O sea, a veces termina pasando ese tipo de cosas de confiarse y no poder llegar al objetivo. Pero bueno, en este caso Colombia lo pudo hacer y de buena manera, porque termina ganando 3-0 de muy buena manera. En el minuto 72 iba a llegar el gol de Borja, para que se den una idea. Fueron 30 minutos en los que atacó Colombia, fue puro ataque de Colombia. Ahí lo ven a Borja entrando a la cancha. Siempre lo digo cuando lo nombro. Es un delantero goleador y que le sienta muy bien la remera colombiana. Le sienta muy bien porque mete buenos goles acá. Bueno, acá ven el gol, es un golazo. Asistencia de Luchito Díaz, se la vamos a dar más allá de que hay rebote. Por eso también termina siendo la figura. Es un delantero, vuelvo a repetirlo, goleador. Sabe pararse donde va a caer la pelota. Tiene el instinto, el olfato goleador. Y con la remera, con la casaca colombiana, es como que ese olfato se agudiza un poco más. Se agudiza bastante más, mejor dicho. Bueno, terminaba haciendo el gol. Ahí lo vieron a Borjita metiendo el gol. Después iba a marcar un doblete, pero se lo terminaban anulando, obviamente, claro está. Y en el minuto 90/92 iba a llegar el cabezazo de Lerma, que termina pegando en el palo. Y después un gol de Mateus Uribe, que por lo general tiene también el instinto de pescador Uribe. Lo hemos visto varias veces meter ese tipo de goles en Porto. Y bueno, en este caso en la selección colombiana, bien. Aportando para el 3-0, para terminar de redondear la goleada. Poder ir con mucha más confianza a Venezuela. Recuerden que ahora va a tener que jugar frente a Venezuela Colombia. Y de esa manera poder ver si está o no para clasificar al Mundial. La diferencia de gol lo favorece porque Perú tiene -5 y Colombia tiene 0. Ahora, ¿qué puede pasar en el sentido de que por qué le favorecería la diferencia de gol? Porque imagínense que Colombia empata y Perú pierde. En ese caso puede llegar a quedar 21-21 y habría que esperar a que Chile no gane su partido frente a Uruguay, porque si Chile gana los puede pasar. O sea,
puede pasar un montón de cosas en esta última fecha, pero lo importante es que Colombia llega con chances de clasificar y eso es lo que a mí más me gusta y lo que me termina motivando y también diciendo, che, valió la pena todo el esfuerzo que se vino haciendo y también porque, vuelvo a repetirlo, ver el crecimiento de los futbolistas en sus equipos y que no se den los resultados en la selección es algo muy frustrante, me lo imagino. Así que ver que se empiecen a dar un poco, aunque sea este resultado importante de cara a lo que se viene, que es la última fecha, sinceramente me pone muy contento por los colombianos, así que felicitaciones para ellos. Por el lado de Bolivia hoy no hubo mucho para analizar, es una selección totalmente no, bueno, la mayoría de los jugadores nueva y tiene mucho por delante también, tiene unos 4 años para poder armar ese proyecto serio y ver si se puede clasificar al Mundial, que creo yo que tiene material Bolivia para poder pelear e incluso en esta eliminatoria nos lo demostró, que le peleó de igual a igual a bastantes equipos y vamos a ver cómo puede sacar adelante ese último partido que va a ser frente a Brasil. Ahora sí, se me suscriben al canal, activan la campanita, como les dije, si tienen ganas de que hagamos un directo analizando un poco qué tiene que pasar para que Colombia clasifique y bueno, un par de cosas más que puedan llegar a pasar en las eliminatorias, lo dejan acá abajo en los comentarios y con gusto lo vamos a hacer. Los veo en un ratito en el partido entre Paraguay y Ecuador acá en la pantalla de Sudamérica. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.